Mi nombre es Carmen Soledad Vázquez, tengo 55 años y lo que voy a contarles hoy es la historia más terrible que he vivido en toda mi existencia. Es la historia de cómo descubrí que mi nuera estaba envenenando lentamente a mi hijo y cómo mi instinto de madre me salvó de perder lo que más amo en este mundo. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi hijo Diego conoció a Esperanza en una fiesta de trabajo. Diego tenía 32 años, era ingeniero civil, dueño de su propia empresa constructora que había levantado con mucho esfuerzo después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 25 años. Mi hijo era un hombre trabajador, noble, quizás demasiado confiado, y después de varias relaciones que no funcionaron, parecía haber encontrado por fin a la mujer de su vida. Esperanza llegó como un huracán a nuestras vidas. Era una mujer hermosa, de 28 años, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una personalidad que parecía magnética. Trabajaba como secretaria ejecutiva en una empresa de bienes raíces y desde el primer día que la conocí, algo en mi interior me gritaba que había algo extraño en ella. Pero Diego estaba completamente enamorado, y yo, como cualquier madre que ama a su hijo, traté de aceptarla y darle una oportunidad. Los primeros meses fueron aparentemente normales. Esperanza se mostró encantadora conmigo, siempre preguntando por mi salud, trayéndome pequeños regalos, ayudándome en la cocina cuando venían a cenar los domingos. Diego parecía feliz, más feliz de lo que lo había visto en años. Hablaba constantemente de ella, de sus planes de futuro, de cómo por fin había encontrado a la mujer perfecta para formar una familia. Se casaron después de 1 año y medio de noviazgo, en una ceremonia hermosa en la iglesia de San Miguel, donde yo había bautizado a Diego. Esperanza lucía radiante en su vestido blanco, y mi hijo no podía dejar de sonreír. Recuerdo que durante la ceremonia tuve una sensación extraña, como un escalofrío que me recorrió la espalda cuando los sexta intercambiar anillos, pero lo atribuí a los nervios normales de cualquier madre que ve a su hijo casarse. Los problemas comenzaron aproximadamente 6 meses después de la boda. Al principio fueron cosas pequeñas, casi imperceptibles. Diego comenzó a llegar menos a mi casa, y cuando venía, parecía cansado, distraído. Me decía que era el trabajo, que tenía muchos proyectos nuevos, pero yo conocía a mi hijo mejor que nadie y sabía que algo más estaba pasando. Una tarde de domingo, mientras preparaba la comida para cuando llegaran, recibí una llamada de Diego cancelando la visita. Su voz sonaba débil, me dijo que no se sentía bien, que tenía dolor de estómago y prefería quedarse en casa descansando. Esto me preocupó porque Diego nunca se enfermaba, desde pequeño había sido un niño muy saludable, y ya como adulto rara vez tenía problemas de salud. La semana siguiente me llamó nuevamente, esta vez para decirme que había ido al médico porque seguía sintiéndose mal del estómago. El doctor le había dicho que probablemente era estrés, le recetó algunos medicamentos para la gastritis y le recomendó descansar más, pero yo sabía que algo no estaba bien. Un instinto maternal, esa intuición que solo las madres tenemos, me decía que había algo más detrás de esa enfermedad repentina. Decidí ir a visitarlo sin avisar, algo que normalmente no hacía porque respetaba su espacio matrimonial. Llegué a su casa un martes por la tarde, con la excusa de llevarle un caldo de pollo que había preparado especialmente para él. Esperanza abrió la puerta, y por primera vez vi algo en sus ojos que me perturbó profundamente. No era sorpresa por mi visita inesperada, sino más bien una especie de irritación contenida, como si mi presencia fuera un inconveniente. Me dejó pasar, pero con una actitud fría que no había mostrado antes. Diego estaba en la sala, recostado en el sofá, y cuando me vio, su rostro se iluminó, pero me impactó verlo tan delgado, pálido, con ojeras marcadas. En solo unas semanas había perdido mucho peso, y su piel tenía un tono amarillento que me alarmó. Mientras hablábamos, Esperanza se quedó cerca, escuchando cada palabra,
como si estuviera vigilando nuestra conversación. Cuando le dije a Diego que se veía muy mal y que debería buscar una segunda opinión médica, ella intervino rápidamente, diciendo que ya habían consultado con 2 doctores diferentes y que todos coincidían en que era estrés laboral combinado con una gastritis severa. Esa noche no pude dormir, algo en la actitud de Esperanza, en la forma como había controlado la conversación, en cómo se había interpuesto entre Diego y yo, me generó una desconfianza profunda. Comencé a recordar detalles que antes había pasado por alto, como Diego había comenzado a distanciarse de sus amigos, como rara vez salía solo, como Esperanza siempre estaba presente en cada aspecto de su vida. Los días siguientes decidí prestar más atención. Comencé a llamar a Diego más frecuentemente, siempre con pretextos diferentes. Notaba que su voz sonaba cada vez más débil, que se fatigaba hablando por teléfono, y mencionaba constantemente dolores de cabeza y náuseas. Cuando le sugerí que fuera a un hospital para hacerse estudios más completos, él me decía que Esperanza ya había programado citas con especialistas. Que no me preocupara. Una tarde, mientras hacía mis compras en el supermercado del centro, me encontré con doña Remedios, una vecina de Diego que vivía en la misma cuadra. Me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que había visto a Esperanza varias veces comprando en una tienda naturista que quedaba lejos de su casa y que siempre preguntaba por hierbas y plantas muy específicas. Doña Remedios conocía mucho sobre medicina tradicional porque su difunto esposo había sido curandero. Le dijo que había escuchado a Esperanza preguntar por plantas que podían ser peligrosas si se usaban incorrectamente. Esa información me perturbó tanto que decidí investigar por mi cuenta. Fui a la tienda naturista que mencionó doña Remedios y hablé con el dueño, un señor mayor llamado don Evaristo. Le conté que era suegra de una mujer que compraba ahí frecuentemente, sin dar nombres específicos, y le pregunté qué tipo de hierbas vendía que pudieran causar problemas de salud si se usaran mal. Don Evaristo me explicó que muchas plantas medicinales podían ser tóxicas en dosis altas o si se combinaban incorrectamente. Me habló de varias hierbas que en pequeñas cantidades podían tener efectos curativos, pero que en cantidades mayores podían causar síntomas como náuseas, vómitos, dolores de estómago, debilidad, pérdida de peso y, en casos extremos, daño hepático. Salí de esa tienda con el corazón acelerado y una terrible sospecha creciendo en mi mente, pero sabía que necesitaba más evidencia antes de hacer una acusación tan grave. Decidí comenzar una vigilancia discreta de Esperanza, algo que nunca pensé que tendría que hacer en mi vida. Durante las siguientes semanas, comencé a observar los patrones de comportamiento de ambos. Notaba que Diego se sentía peor después de las comidas que Esperanza le preparaba, especialmente después de las cenas. También observé que ella siempre insistía en preparar personalmente todo lo que él comía y que se molestaba cuando Diego mencionaba ganas de comer en restaurantes o cuando yo ofrecía llevarles comida. Un día, mientras fingía pasar casualmente por su casa, vi a Esperanza salir con una bolsa pequeña hacia su automóvil. La seguí discretamente y la vi ir nuevamente a la tienda naturista. Esta vez decidí esperarla afuera, escondida detrás de otros vehículos, para ver qué compraba. Cuando salió, llevaba varias bolsitas pequeñas que guardó cuidadosamente en su bolso. Esa misma tarde llamé a Diego para invitarlo a cenar, solo él, diciéndole que quería pasar tiempo con mi hijo como en los viejos tiempos. Él aceptó, pero cuando llegó a mi casa, se veía terriblemente mal. Había perdido aún más peso, tenía temblores en las manos, y me dijo que últimamente se sentía confundido y olvidadizo. Durante la cena, preparé exactamente los mismos platillos que él había amado desde pequeño: mole con pollo, arroz rojo, frijoles refritos y agua de horchata. Para mi sorpresa, Diego comió con apetito por primera vez en meses. Me dijo que se sentía mejor, que la comida le había caído bien,
y que hacía semanas que no disfrutaba tanto una comida. Esa noche, mientras Diego dormía en su antigua habitación, porque le había pedido que se quedara, tuve una revelación terrible. Mi hijo se sentía mejor cuando no comía la comida que Esperanza le preparaba. Esta observación me confirmó mis peores sospechas, pero también me llenó de una furia que nunca había sentido antes. Al día siguiente, cuando Diego regresó a su casa, decidí que tenía que obtener evidencia concreta. Sabía que necesitaba ayuda, pero no podía involucrar a la policía sin pruebas sólidas. Recordé que mi compadre Joaquín, el esposo de mi hermana, trabajaba como investigador privado. Le conté toda la situación y aunque al principio se mostró escéptico, cuando vio el estado físico de Diego, accedió a ayudarme. Joaquín me enseñó técnicas básicas de vigilancia y me consiguió una cámara pequeña que podía grabar, sin ser detectada. El plan era colocarla en la cocina de Diego cuando Esperanza no estuviera, para poder documentar lo que ella añadía a su comida. La oportunidad llegó una semana después. Esperanza tenía una cita médica. Irónicamente, había comenzado a quejarse de dolores de cabeza y problemas para dormir, probablemente por el estrés de mantener su terrible secreto. Diego estaba en el trabajo, así que tenía varias horas para ejecutar mi plan. Usando la llave de emergencia que Diego me había dado años atrás, entré a su casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Coloqué la cámara cuidadosamente detrás de algunos frascos de especias, en un ángulo donde pudiera captar toda la zona donde se preparaba la comida. Durante los siguientes días, la espera fue agonizante. Joaquín revisaba las grabaciones cada noche, pero las primeras no mostraron nada sospechoso. Esperanza cocinaba normalmente, aunque siempre se aseguraba de estar sola en la cocina cuando preparaba específicamente la comida de Diego. La evidencia llegó el quinto día. En la grabación se veía claramente a Esperanza preparando un caldo de verduras para Diego. Todo parecía normal hasta que, después de verificar que Diego no estuviera cerca, sacó de su bolso una bolsita pequeña con lo que parecía ser hierba seca molida, agregó una cucharadita del contenido al caldo, lo revolvió cuidadosamente y luego escondió la bolsita nuevamente en su bolso. Joaquín y yo vimos esa grabación una docena de veces. La evidencia era irrefutable. Esperanza estaba agregando algo a la comida de Diego, algo que él no sabía que estaba consumiendo, pero necesitábamos identificar qué era esa sustancia antes de acudir a las autoridades. Joaquín contactó a un laboratorio privado que podía analizar muestras de comida. El plan era obtener una muestra del caldo que Esperanza había preparado. Esa misma noche, cuando Diego me llamó para cancelar nuestra cena semanal porque se sentía muy mal del estómago, supe que había consumido el caldo envenenado. Al día siguiente, con la excusa de llevarle medicamentos para el malestar estomacal, fui a casa de Diego. Esperanza estaba en el trabajo y Diego se encontraba en cama, válido y débil. Le dije que había traído un suero casero especial y que necesitaba llevarse un poco del caldo que había quedado para asegurarme de que no fuera algo que comió lo que lo tenía mal. Diego, en su estado de debilidad y confianza hacia mí, me permitió tomar una muestra del caldo. Lo llevé inmediatamente al laboratorio, donde Joaquín ya había hecho los arreglos para un análisis de emergencia. Los resultados llegaron 2 días después y confirmaron mis peores temores. La muestra contenía altas concentraciones de digital, una sustancia extraída de la planta dedalera que en pequeñas dosis puede tener efectos medicinales, pero que en las cantidades encontradas era altamente tóxica. El técnico del laboratorio me explicó que el envenenamiento por digital era acumulativo, que los síntomas empeoraban con el tiempo y que si no se detenía el consumo inmediatamente, podía causar daño permanente al corazón y al hígado, e incluso la muerte. Con esa evidencia en mis manos, sentí una mezcla de horror y furia que nunca había experimentado. La mujer en la que mi hijo había confiado, con la que se había casado,
la que dormía a su lado cada noche, lo estaba matando, lentamente. Y lo más terrible era que Diego no tenía idea de lo que le estaba pasando. Joaquín me aconsejó que fuéramos inmediatamente a la policía, pero yo sabía que primero tenía que sacar a Diego de esa casa. Tenía miedo de que, si Esperanza se enteraba de que habíamos descubierto su plan, acelerara el proceso y le diera a Diego una dosis letal. Esa misma tarde llamé a Diego y le dije que había hecho una cita de emergencia con un especialista en toxicología del Hospital General, mintiendo que mi compadre médico me había conseguido una cita urgente después de que le conté sobre sus síntomas. Diego, que ya estaba desesperado por sentirse mejor, accedió a ir conmigo. En el hospital, los médicos confirmaron lo que ya sabíamos. Diego tenía envenenamiento por digital y, de acuerdo con los niveles encontrados en su sangre, había estado consumiendo la sustancia de manera regular durante meses. El doctor me preguntó cómo era posible que mi hijo hubiera tenido acceso a esa planta, y fue entonces que tuve que contarle toda la verdad. El médico inmediatamente contactó a las autoridades, mientras Diego recibía tratamiento para neutralizar la toxina en su sistema. La policía se dirigió a arrestar a Esperanza. Yo me quedé junto a la cama de mi hijo, viendo cómo los medicamentos comenzaban a estabilizar sus signos vitales, sintiendo un alivio indescriptible, pero también una tristeza profunda por todo lo que había pasado. Cuando Diego se sintió lo suficientemente bien como para hablar, tuve que contarle la terrible verdad. Ver la expresión en su rostro cuando se enteró de que la mujer que amaba había estado tratando de matarlo fue una de las cosas más dolorosas que he presenciado en mi vida. La incredulidad, la traición, el dolor, todo se reflejaba en sus ojos. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con abogados y procedimientos legales. Esperanza fue arrestada en su trabajo y durante el registro de su casa encontraron más evidencia, varias bolsitas de plantas tóxicas, libros sobre venenos naturales y, lo más escalofriante de todo, documentos que mostraban que había estado investigando cuánto tardaría Diego en morir y cómo podría acceder a su herencia más rápidamente. Durante el juicio, que duró varios meses, salieron a la luz detalles que me hicieron entender la magnitud de la maldad de Esperanza. Había comenzado a planear el envenenamiento desde antes de casarse con Diego. Había investigado su situación financiera, sabía exactamente cuánto valía su empresa y sus propiedades, y había calculado que una muerte lenta por envenenamiento sería menos sospechosa que un accidente repentino. También descubrimos que Esperanza había estado en 2 relaciones anteriores con hombres adinerados, ambas terminadas bajo circunstancias extrañas. En un caso, el hombre había muerto en un accidente automovilístico después de meses de enfermedad misteriosa, y en el otro, el hombre había sobrevivido pero había terminado la relación después de desarrollar problemas de salud inexplicables. El juicio reveló además que Esperanza había estado administrando el veneno no solo en la comida, sino también en las bebidas de Diego, especialmente en su café matutino y en los tés que le preparaba cuando se sentía mal. Había sido meticulosa, variando las dosis para que los síntomas parecieran fluctuar naturalmente, como cualquier enfermedad crónica. Durante su testimonio, Esperanza mostró una frialdad que me estremeció. No expresó remordimiento alguno, solo irritación por haber sido descubierta. Su defensa argumentó que había sido un accidente, que ella no sabía que las hierbas que usaba eran tóxicas, pero la evidencia de su investigación previa y sus compras sistemáticas en la tienda naturista demostraron que todo había sido premeditado. La sentencia fue de 25 años de prisión por intento de homicidio. Diego y yo estuvimos presentes cuando leyeron el veredicto. Cuando Esperanza me miró desde el banquillo de los acusados, vi en sus ojos un odio puro que me hizo entender que, si hubiera tenido la oportunidad, probablemente también habría tratado de eliminarme a mí por interferir en sus planes. La recuperación de Diego fue lenta pero constante.
Los médicos dijeron que había tenido mucha suerte, que unas semanas más de envenenamiento continuo podrían haber causado daño irreversible a sus órganos vitales. Física y emocionalmente, tuvo que reconstruirse completamente. Durante los meses que siguieron, Diego se mudó temporalmente a mi casa. Ver a mi hijo, siempre había sido tan fuerte e independiente, luchando no solo con los efectos físicos del envenenamiento, sino también con la traición emocional. Fue desgarrador, había perdido la confianza en su propio juicio, se culpaba por no haber visto las señales, se preguntaba constantemente cómo había podido enamorarse de alguien capaz de algo tan monstruoso. Pasamos muchas noches hablando sobre lo que había pasado. Diego me confesó que había habido momentos en los que sintió que algo no estaba bien, especialmente cuando notaba que se sentía peor después de comer en casa, pero que Esperanza siempre tenía una explicación lógica para todo. Me dijo que ella había sido tan manipuladora que lo había convencido de que su intuición estaba equivocada. Sus preocupaciones eran solo paranoia causada por el estrés. La empresa de Diego también sufrió durante este periodo. Había estado tan enfermo durante meses que varios proyectos se habían retrasado y algunos clientes habían perdido la confianza en su capacidad para cumplir con los compromisos. Tuvimos que trabajar juntos para reconstruir no solo su salud, sino también su negocio. Fue durante este proceso de recuperación que descubrimos algo más sobre Esperanza. Una de sus amigas, después de enterarse de lo que había pasado, se acercó a nosotros para contarnos que Esperanza había mencionado en varias ocasiones que estaba cansada de trabajar y que algún día encontraría una manera de vivir cómodamente, sin tener que esforzarse. También nos dijo que Esperanza había hecho comentarios extraños sobre la herencia de Diego, preguntando detalles sobre sus propiedades y su testamento. Esta información me hizo darme cuenta de que las señales habían estado allí desde el principio, pero que yo había querido creer lo mejor de ella porque mi hijo parecía feliz. Me reproché a mí misma por no haber confiado más en mi instinto inicial, por haber permitido que mi deseo de ver a Diego feliz nublara mi juicio maternal. Los efectos del envenenamiento en Diego duraron casi un año completo. Hubo momentos en los que se sentía tan débil que no podía trabajar, días en los que los mareos eran tan intensos que no podía levantarse de la cama. Los médicos nos explicaron que el digital daña el sistema nervioso y que la recuperación completa podía tomar mucho tiempo, si es que era posible. Durante este periodo, nuestra relación como madre e hijo se fortaleció de una manera que nunca habíamos experimentado antes. Diego se volvió más abierto conmigo, compartía sus miedos, sus dudas, sus esperanzas para el futuro. Me dijo que se sentía culpable por haber dudado de mis instintos iniciales sobre Esperanza, que debería haber prestado más atención a mis preocupaciones. También me confesó algo que me rompió el corazón. Me dijo que había habido noches en las que se sentía tan mal que había considerado la posibilidad de que estuviera muriendo de alguna enfermedad terminal. Había llegado a pensar que tal vez tenía cáncer o alguna condición degenerativa y que Esperanza se había estado preparando emocionalmente para quedarse viuda. La ironía de esa confesión era desgarradora. Esperanza efectivamente se había estado preparando para quedarse viuda, pero no por amor o por apoyo emocional, sino porque había sido ella quien estaba causando su enfermedad con la intención específica de matarlo. Durante el segundo año, después del juicio, Diego comenzó a asistir a terapia psicológica. El psicólogo nos explicó que las víctimas de envenenamiento intencional por parte de personas cercanas desarrollan un tipo específico de trauma que combina el miedo físico con la traición emocional. Diego tenía pesadillas frecuentes, ataques de ansiedad cuando tenía que comer comida preparada por otras personas y una desconfianza generalizada hacia las mujeres. Ver a mi hijo luchando con estos problemas me llenaba de una rabia renovada hacia Esperanza. No solo había tratado de matarlo físicamente,
sino que también había destruido su capacidad de confiar, de amar, de vivir sin miedo. Los efectos de sus acciones se extendían mucho más allá del daño físico causado por el veneno. Lentamente, con mucha terapia y apoyo, Diego comenzó a reconstruir su vida. Su empresa se recuperó gradualmente y él comenzó a recuperarla. Confianza en sus habilidades profesionales. Físicamente, se volvió más fuerte, aunque los médicos nos dijeron que siempre tendría que hacerse chequeos regulares para monitorear cualquier efecto a largo plazo del envenenamiento. 2 años después del juicio, Diego me sorprendió diciéndome que había comenzado a salir con alguien. María Elena era una mujer divorciada que trabajaba como enfermera en el hospital donde Diego había recibido tratamiento. Se habían conocido durante una de sus citas de seguimiento y ella sabía toda la historia de lo que había pasado con Esperanza. Al principio, admito que sentí pánico. La idea de que Diego pudiera volver a confiar en una mujer, de que pudiera exponerse nuevamente a la posibilidad de ser traicionado, me aterrorizaba. Pero cuando conocí a María Elena, vi algo en ella que me tranquilizó. Había una sinceridad en sus ojos, una calidez genuina que era completamente diferente a la actuación calculada que había sido la personalidad de Esperanza. María Elena también era diferente en que no trataba de impresionarme o de ganar mi aprobación de manera excesiva. Era natural, cometía pequeños errores sociales, se mostraba nerviosa cuando me conoció. Todas estas imperfecciones humanas me hicieron confiar en ella de una manera que nunca había podido confiar completamente en Esperanza. Diego y María Elena se casaron el año pasado en una ceremonia pequeña e íntima en mi casa. Diego me pidió que fuera yo quien oficiara la ceremonia, algo que pude hacer porque me había certificado como oficiante civil específicamente para esa ocasión. Fue uno de los días más emotivos de mi vida. Ver a mi hijo recuperar su capacidad de amar y de confiar. Durante la ceremonia, Diego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo le había salvado la vida, literalmente, pero que más importante aún, le había salvado su alma al enseñarle que el amor verdadero a veces significa hacer cosas difíciles, tomar decisiones dolorosas y confiar en nuestros instintos. Incluso cuando otros nos dicen que estamos equivocados. Esperanza sigue en prisión y, según los registros públicos, no ha recibido visitas desde que fue encarcelada. Su familia la repudió completamente después del juicio y los pocos amigos que tenía se alejaron cuando se enteraron de la verdad. A veces me pregunto si siente algún remordimiento, si alguna vez reflexiona sobre la magnitud de lo que trató de hacer, pero basándome en su comportamiento durante el juicio, dudo que sea capaz de ese tipo de introspección. Diego y María Elena me han dicho que están considerando tener hijos, y la idea de ser abuela me llena de una alegría que pensé que nunca volvería a sentir después de todo lo que pasamos, pero también me genera una responsabilidad renovada. Sé que cuando lleguen esos nietos, a mi trabajo será no solo amarlos y cuidarlos, sino también enseñarles a confiar en sus instintos, a reconocer las señales de peligro y a entender que las personas que nos hacen daño a menudo son aquellas en las que más confiamos. La experiencia con Esperanza me cambió profundamente. Me hizo entender que el mal no siempre viene con cuernos y cola, que a veces viene con una sonrisa hermosa y palabras dulces. Me enseñó que los instintos maternales son reales y poderosos, y que debemos confiar en ellos incluso cuando todos los demás nos digan que estamos siendo paranoicos o sobreprotectores. También me enseñó sobre la importancia de la persistencia. Si hubiera ignorado mis sospechas iniciales, si hubiera permitido que las apariencias me convencieran de que todo estaba bien, Diego habría muerto. Mi negativa a aceptar las explicaciones fáciles o mi determinación de seguir investigando incluso cuando parecía que estaba actuando como una suegra entrometida, fue lo que finalmente salvó la vida de mi hijo. Ahora, cuando veo a otras madres preocupadas por sus hijos adultos,
Cuando escucho a mujeres diciendo que sienten que algo está mal, pero que no pueden identificar qué es, siempre las aliento a confiar en sus instintos. Les digo que es mejor estar equivocada y parecer paranoica que estar en lo correcto y quedarse callada. La historia de lo que pasó con Esperanza se convirtió en una leyenda en nuestro vecindario. Las madres me buscan para pedirme consejo cuando sienten que algo está mal con las parejas de sus hijos. He aprendido a reconocer las señales de alerta, aislamiento gradual de la familia y amigos, cambios inexplicables en la salud o el comportamiento, parejas que controlan demasiado la información o el acceso a sus seres queridos. He compartido nuestra historia en grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica porque me di cuenta de que el envenenamiento lento es una forma de abuso que rara vez se discute, pero que puede ser devastadora. He conocido a otras familias que han pasado por experiencias similares, y es sorprendente lo común que es este tipo de violencia. Una de las cosas más difíciles de nuestra experiencia fue la manera en que cambió mi percepción de la confianza y las relaciones humanas. Durante meses después del juicio, me encontré desconfiando de personas que conocía desde hace años, cuestionando las motivaciones de amigos cercanos, analizando excesivamente cada interacción social. Diego experimentó lo mismo, pero en un grado mucho más intenso. El psicólogo nos explicó que esto era normal después de una traición tan profunda. Nos dijo que cuando alguien en quien confiamos completamente nos traiciona de manera tan fundamental, nuestro cerebro recalibra su sistema de detección de amenazas, volviéndose hipervigilante como mecanismo de protección. Con el tiempo, ambos hemos aprendido a encontrar un equilibrio entre la prudencia saludable y la capacidad de confiar y amar. Diego ha sido particularmente valiente en este aspecto, permitiéndose enamorarse nuevamente a pesar del trauma que experimentó. Su relación con María Elena ha sido un ejemplo inspirador de cómo es posible sanar y recuperar la capacidad de confiar. María Elena ha demostrado una paciencia extraordinaria con los miedos residuales de Diego. Entiende cuando él necesita saber exactamente qué ingredientes están en su comida, cuando se pone nervioso si ella está en la cocina por mucho tiempo sin él, cuando tiene pesadillas ocasionales sobre ser envenenado. Nunca se ha quejado de estas precauciones y, de hecho, ha aprendido a anticipar sus necesidades emocionales. Su comprensión y apoyo han sido fundamentales en la recuperación completa de Diego. Ver cómo ella maneja sus traumas con tanta gracia y amor me ha dado esperanza de que Diego podrá tener una vida normal y feliz, a pesar de todo lo que pasó. Recientemente, Diego me contó que él y María Elena han estado hablando sobre la posibilidad de escribir un libro sobre nuestra experiencia. Quieren que otras familias sepan que este tipo de abuso existe, que las señales son reconocibles si sabes qué buscar y que es posible sobrevivir y prosperar después de una traición tan profunda. La idea me emociona porque creo que nuestra historia podría ayudar a otros. Si al menos una madre confía en sus instintos después de escuchar lo que pasó con nosotros, si al menos una familia puede evitar pasar por lo que nosotros vivimos, entonces todo el dolor y el trauma habrán tenido algún propósito. He aprendido que el amor maternal no es solo dar abrazos y preparar comida favorita. A veces el amor maternal significa hacer preguntas incómodas, significa investigar cuando algo no se siente bien, significa estar dispuesta a ser vista como la suegra entrometida si eso significa proteger a tu hijo, significa confiar en esa voz interior que te dice que algo está mal, e incluso cuando todos los demás te dicen que estás exagerando. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para actuar sobre nuestras sospechas. Durante meses me reproché a mí misma por no haber actuado más rápidamente, por haber permitido que Esperanza envenenara a Diego durante tanto tiempo antes de descubrir la verdad. Pero el psicólogo me ayudó a entender que actué tan pronto como tuve suficiente información para hacerlo de manera efectiva. Me dijo que si hubiera confrontado a Esperanza demasiado pronto,
sin evidencia sólida, ella probablemente habría encontrado maneras más sutiles de continuar con el envenenamiento. Lo peor aún, podría haber acelerado el proceso para eliminar a Diego antes de que pudiéramos detenerla. Mi paciencia y metodología, aunque fueron agonizantes de vivir, fueron probablemente lo que salvó la vida de mi hijo. El proceso legal también me enseñó mucho sobre el sistema de justicia y sobre cómo estos casos se manejan. Aprendí que el envenenamiento doméstico es más común de lo que la mayoría de las personas cree, pero que es muy difícil de probar porque los síntomas a menudo se confunden con enfermedades naturales. Los investigadores me dijeron que probablemente había muchos casos similares que nunca se descubren porque las víctimas mueren antes de que alguien sospeche que están siendo envenenadas intencionalmente. Esta realidad me motivó a volverme más activa en la concientización sobre este tipo de violencia. He participado en conferencias para profesionales médicos explicándoles qué señales buscar cuando un paciente presenta síntomas inexplicables que no responden a tratamientos convencionales. Muchos doctores me han dicho que nunca habían considerado la posibilidad de envenenamiento intencional en casos como el de Diego. Una de las cosas más gratificantes que han surgido de nuestra experiencia ha sido la conexión con otras familias que han pasado por situaciones similares. A través de grupos de apoyo y conferencias, he conocido a docenas de personas que han sido víctimas de envenenamiento por parte de parejas, familiares o cuidadores. Cada historia es única, pero hay patrones comunes: el aislamiento gradual de la víctima, el control sobre la alimentación y el cuidado médico, la manipulación psicológica que hace que la víctima dude de sus propios instintos, y la fachada de ser un cuidador amoroso y preocupado. Esperanza había seguido este patrón clásico perfectamente. He conocido casos donde madres envenenaban a sus propios hijos para obtener atención médica y simpatía, casos donde cuidadores envenenaban a personas mayores para heredar sus propiedades, y casos como el nuestro, donde parejas envenenan a sus cónyuges por dinero. En todos los casos, los perpetradores mostraban la misma frialdad calculada que vi en Esperanza durante el juicio. Una mujer que conocí en un grupo de apoyo me contó que su esposo había estado envenenándola con anticongelante durante 2 años. Como en nuestro caso, los síntomas habían sido gradualmente progresivos y múltiples doctores habían diagnosticado enfermedades diferentes sin encontrar la causa real. Solo se descubrió la verdad cuando ella colapsó en el trabajo y un médico de emergencias decidió hacer pruebas toxicológicas exhaustivas. Estas historias me han hecho valorar aún más lo afortunados que fuimos de descubrir la verdad a tiempo. Diego tuvo la suerte de tener una madre que confió en sus instintos, recursos para investigar privadamente y acceso a análisis de laboratorio. Muchas víctimas no tienen estas ventajas y sus casos nunca se resuelven. El trabajo con estos grupos de apoyo también me ha ayudado a procesar mi propia experiencia. Durante mucho tiempo después del juicio, me sentía culpable por haber permitido que Diego se casara con Esperanza, por no haber visto las señales más temprano, por no haber protegido mejor a mi hijo. Hablar con otras madres que habían pasado por experiencias similares me ayudó a entender que estas personas son extremadamente hábiles en el engaño y la manipulación. Una psicóloga especializada en estos casos me explicó que los envenenadores domésticos a menudo tienen personalidades psicopáticas que les permiten mantener fachadas convincentes durante años. Me dijo que Esperanza probablemente había estado perfeccionando sus habilidades de manipulación durante toda su vida y que había escogido a Diego específicamente porque vio en él características que podía explotar y su naturaleza confiada, su estabilidad financiera y su distanciamiento relativo de su familia extendida. Esta perspectiva me ayudó a liberar gran parte de la culpa que había estado cargando. Me hizo entender que no era mi responsabilidad haber detectado inmediatamente a una psicópata entrenada, sino que mi responsabilidad había sido actuar cuando finalmente reconocí que algo estaba mal
Y eso era exactamente lo que había hecho. La recuperación emocional ha sido un proceso largo para toda nuestra familia. No solo Diego y yo fuimos afectados por esta experiencia. Mi hermana, que conocía y aparentemente apreciaba a Esperanza, también tuvo que procesar la traición y la decepción. Los amigos cercanos de Diego que habían socializado con la pareja también experimentaron shock y confusión. Algunos de los amigos de Diego me dijeron después del juicio que ellos también habían notado cambios en él durante el periodo del envenenamiento, pero que habían asumido que era estrés laboral o problemas matrimoniales normales. Varios me confesaron que se sentían culpables por no haber intervenido o preguntado más directamente sobre su salud. Estas conversaciones me hicieron reflexionar sobre cuántas veces en nuestras vidas vemos señales de que alguien está en problemas, pero decidimos no involucrarnos porque asumimos que no es nuestro asunto o porque no queremos parecer entrometidos. La experiencia con Diego me ha hecho más proactiva en chequear el bienestar de las personas que me importan, incluso cuando podría parecer invasivo. Ahora, cuando veo a alguien que parece estar perdiendo peso inexplicablemente, que se ve constantemente enfermo o que está siendo aislado por su pareja, hago preguntas directas. He aprendido que es mejor arriesgarse a ofender a alguien preguntando sobre su bienestar que quedarse callada y después lamentar no haber actuado. Esta nueva perspectiva me ha llevado a intervenir en varias situaciones que podrían haber sido problemáticas. El año pasado, noté que una vecina mayor parecía estar perdiendo peso rápidamente y que su nuevo cuidador no permitía que nadie más la visitara. Basándome en mi experiencia con Esperanza, decidí contactar a los servicios sociales para que investigaran la situación. Resultó que el cuidador había estado robando dinero de la señora y descuidando su alimentación y cuidado médico. No era envenenamiento, pero era abuso, y mi intervención ayudó a que la señora recibiera el cuidado apropiado y que el cuidador fuera removido de su posición. La experiencia me confirmó que confiar en nuestros instintos y actuar sobre nuestras preocupaciones puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Diego me ha dicho muchas veces que está orgulloso de cómo manejé la situación con Esperanza. Me ha dicho que admira mi determinación y mi negativa a aceptar explicaciones fáciles cuando sabía que algo estaba mal, pero yo le he explicado que cualquier madre habría hecho lo mismo. El instinto de proteger a nuestros hijos no desaparece. Cuando se vuelven adultos, solo cambia de forma. La relación entre Diego y yo ha evolucionado significativamente desde esta experiencia. Antes del envenenamiento, nuestra relación era buena, pero algo distante, como es normal entre madres e hijos, adultos independientes. Ahora tenemos una conexión más profunda, basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de lo que hemos superado juntos. Diego me consulta decisiones importantes de una manera que no lo hacía antes, no porque haya perdido su independencia, sino porque valora mi perspectiva y mi capacidad de ver señales que él podría pasar por alto. Esta nueva dinámica ha enriquecido enormemente nuestra relación y me ha dado un sentido de propósito que no esperaba tener a esta altura de mi vida. María Elena también se ha vuelto como una hija para mí. Ella entiende la importancia de la familia de una manera que Esperanza nunca entendió genuinamente. Ve nuestra cercanía como madre e hijo no como una amenaza a su matrimonio, sino como una fortaleza que beneficia a toda la familia. Su inclusión natural de mí en sus vidas ha sido sanadora para todos nosotros. Los planes de Diego y María Elena para tener hijos me llenan de una mezcla de emoción y responsabilidad. Sé que cuando lleguen esos nietos, parte de mi trabajo será enseñarles las lecciones que aprendimos de esta experiencia, pero de una manera apropiada para su edad que no los asuste o los haga desconfiados del mundo. Quiero enseñarles a confiar en sus instintos, a reconocer cuando alguien los está manipulando, a entender que las personas que los lastiman no siempre parecen malvadas desde el exterior, pero también quiero que mantengan su capacidad de amar y confiar
y no permitan que el conocimiento del mal en el mundo los vuelva cínicos o temerosos. La experiencia con Esperanza me ha enseñado que el equilibrio entre la cautela y la confianza es delicado pero esencial. No podemos vivir nuestras vidas con tanto miedo que no podamos formar conexiones genuinas con otros, pero tampoco podemos ser tan ingenuos que ignoremos las señales de peligro cuando aparecen. Este equilibrio es algo en lo que sigo trabajando cada día. Hay momentos en los que me sorprendo siendo demasiado suspicaz de personas nuevas, o especialmente de mujeres jóvenes que conocen a hombres de mi familia. Tengo que recordarme constantemente que no todas las mujeres son como Esperanza, que la mayoría de las personas son fundamentalmente buenas y que no puedo permitir que una experiencia terrible me impida ver la bondad que existe en el mundo. Al mismo tiempo, he mantenido mi compromiso de confiar en mis instintos cuando algo se siente mal. He aprendido a distinguir entre paranoia infundada y preocupaciones legítimas basadas en observaciones concretas. Esta distinción ha sido crucial para mi capacidad de funcionar normalmente en el mundo mientras mantengo la vigilancia apropiada. Una de las cosas más sorprendentes que han resultado de nuestra experiencia ha sido el número de personas que se han acercado a nosotros para compartir sus propias historias de intuiciones ignoradas o de situaciones donde sintieron que algo estaba mal pero no actuaron sobre esos sentimientos. Parece que nuestra historia ha resonado con muchas personas que han tenido experiencias similares, aunque quizás no tan extremas. Una señora me contó que durante años había sentido que algo estaba mal con el novio de su hija, pero que nunca había expresado sus preocupaciones porque no quería interferir en la relación. Años después, descubrió que el hombre había estado abusando física y emocionalmente de su hija durante todo ese tiempo. Me dijo que nuestra historia la inspiró a ser más directa sobre sus preocupaciones con las decisiones de sus otros hijos. Estas conversaciones me han hecho entender que hay una epidemia silenciosa de instintos maternales y familiares que son ignorados en nombre de la cortesía social o el respeto por la autonomía adulta. Muchas tragedias podrían evitarse si más familias se sintieran empoderadas para expresar sus preocupaciones y actuar sobre sus instintos. Por eso he decidido dedicar parte de mi tiempo a hablar públicamente sobre nuestra experiencia. He dado charlas en centros comunitarios e iglesias, de grupos de mujeres sobre la importancia de confiar en nuestros instintos y sobre las señales de advertencia del abuso doméstico y la manipulación. Cada vez que cuento nuestra historia, veo caras en la audiencia que reflejan reconocimiento, personas que están viviendo situaciones similares o que han tenido experiencias parecidas. Después de mis presentaciones, siempre hay personas que se acercan para compartir sus propias historias o para pedir consejo sobre situaciones actuales. He podido conectar a varias de estas personas con recursos apropiados en líneas de ayuda para violencia doméstica, investigadores privados, abogados especializados en casos de abuso y grupos de apoyo. Saber que nuestra terrible experiencia ha podido ayudar a otros ha dado significado al sufrimiento que vivimos. Diego también ha comenzado a hablar públicamente sobre su experiencia, especialmente dirigiéndose a hombres que podrían estar en situaciones similares. Él enfatiza que el abuso doméstico no solo afecta a las mujeres, que los hombres también pueden ser víctimas de manipulación y envenenamiento, y que es importante que los hombres reconozcan las señales y busquen ayuda. Su perspectiva como sobreviviente masculino de envenenamiento doméstico ha sido particularmente valiosa porque desafía estereotipos de género sobre la victimización. Muchos hombres se han acercado a él después de sus presentaciones para admitir que han experimentado situaciones similares pero que se sentían demasiado avergonzados o confundidos para buscar ayuda. Una de las cosas más poderosas que Diego comparte en sus charlas es cómo la manipulación psicológica que acompañó al envenenamiento físico lo hizo dudar de su propia percepción de la realidad. Describe cómo Esperanza lo convenció de que sus preocupaciones sobre su salud eran infundadas,
cómo lo aisló gradualmente de su familia y amigos, de cómo controló su acceso a información médica. Estos elementos de control psicológico son comunes en casos de abuso doméstico, pero a menudo se pasan por alto cuando la víctima es un hombre. Diego ha podido ayudar a otros hombres a reconocer estas tácticas y a entender que ser víctima de manipulación no refleja debilidad o falta de masculinidad. El trabajo que ambos hemos hecho para crear conciencia sobre este tema ha sido terapéutico para nosotros, pero también ha tenido un impacto real en nuestras comunidades. Varios casos de abuso doméstico y manipulación han sido identificados y abordados después de nuestras presentaciones, y varias familias han reportado que nuestras charlas les dieron el valor para confrontar situaciones problemáticas en sus propias vidas. Este trabajo también nos ha conectado con profesionales médicos y legales que están trabajando para mejorar los protocolos para identificar y manejar casos de envenenamiento doméstico. Hemos colaborado con hospitales para desarrollar listas de verificación que ayuden a los médicos a reconocer patrones de síntomas que podrían indicar envenenamiento intencional. También hemos trabajado con agencias policiales para mejorar sus procedimientos de investigación en casos donde se sospecha envenenamiento doméstico. Muchos oficiales nos han dicho que antes de conocer nuestra historia, nunca habrían considerado seriamente la posibilidad de que una esposa estuviera envenenando a su marido, especialmente cuando ella parecía ser una cuidadora amorosa y preocupada. Estos esfuerzos de educación y concientización han sido gratificantes, pero también me han expuesto a muchas otras historias trágicas de abuso y manipulación. He escuchado relatos de personas que no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros, a familias que perdieron a sus seres queridos antes de descubrir la verdad, víctimas que sufrieron daño permanente por envenenamiento prolongado. Estas historias me han hecho aún más agradecida por el resultado de nuestra situación, pero también más determinada a continuar con el trabajo de concientización. Cada persona que podamos ayudar a reconocer las señales, cada familia que podamos empoderar para actuar sobre sus instintos, representa una vida que podría salvarse. La transformación que he experimentado desde esta experiencia ha sido profunda. Antes del envenenamiento de Diego, era una mujer relativamente pasiva, que evitaba conflictos y que prefería mantener la paz familiar a cualquier costo. La situación con Esperanza me forzó a encontrar una fortaleza y determinación que no sabía que poseía. Ahora soy una persona más asertiva, más dispuesta a hacer preguntas difíciles, más inclinada a confiar en mis instintos incluso cuando otros me cuestionan. Este cambio ha mejorado no solo mi capacidad de proteger a mi familia, sino también mi confianza en mí misma en todas las áreas de mi vida. He aplicado estas nuevas habilidades en otras situaciones. Cuando mi banco trató de convencerme de invertir en un producto financiero que me parecía sospechoso, confié en mis instintos y busqué una segunda opinión, descubriendo que efectivamente era un esquema problemático. Cuando un contratista trató de cobrarme por reparaciones innecesarias en mi casa, reconocí las tácticas de manipulación y busqué otras cotizaciones. Estas experiencias más pequeñas han reforzado mi confianza en mi capacidad de juicio y me han confirmado que las habilidades que desarrollé durante la crisis con Esperanza son aplicables en muchas áreas de la vida. La capacidad de reconocer manipulación, de investigar cuando algo parece sospechoso y de actuar decisivamente cuando es necesario son habilidades valiosas en cualquier contexto. También he comenzado a enseñar estas habilidades a otras mujeres de mi edad. Muchas mujeres de mi generación fueron criadas para ser complacientes, para evitar conflictos, para confiar en las autoridades sin cuestionamiento. Pero la vida moderna requiere que seamos más astutas, más dispuestas a cuestionar e investigar. He organizado talleres informales en mi comunidad donde enseño a otras mujeres cómo confiar en sus instintos o cómo investigar situaciones sospechosas, cómo reconocer tácticas de manipulación
y cómo actuar decisivamente cuando sea necesario. Estos talleres han sido extremadamente populares y muchas participantes me han dicho que se sienten más empoderadas y confiadas después de asistir. Una participante me contó que después del taller reconoció que su hija adulta estaba siendo manipulada financieramente por su novio. Usando las técnicas que había aprendido, investigó la situación y descubrió que el hombre tenía un historial de estafas románticas. Su intervención ayudó a su hija a escapar de una situación que podría haber resultado en pérdidas financieras significativas. Estas historias de éxito me confirman que el trabajo que estamos haciendo tiene valor real. Cada persona que aprende a reconocer manipulación, cada familia que se empodera para actuar sobre sus preocupaciones, representa un pequeño paso hacia un mundo donde menos personas sufren a manos de depredadores como esperanza. Mirando hacia el futuro, mi esperanza es que nuestra historia inspire a más familias a mantener comunicación abierta, a confiar en sus instintos y a actuar cuando algo se siente mal. Quiero que las madres entiendan que su intuición maternal es valiosa y que no deben ignorarla en nombre de la cortesía social o el respeto por la independencia adulta de sus hijos. También espero que nuestra experiencia contribuya a cambios más amplios en cómo la sociedad aborda el abuso doméstico y la manipulación. Necesitamos mejor educación para profesionales médicos, mejores protocolos de investigación policial, y más recursos para víctimas y familias que sospechan que algo está mal. Pero más que nada, espero que nuestra historia sirva como recordatorio de que el amor familiar verdadero a veces requiere valor, requiere la disposición de hacer preguntas difíciles, de investigar situaciones incómodas, de actuar incluso cuando otros nos digan que estamos exagerando. El amor verdadero no es siempre cómodo o fácil, pero vale la pena cualquier sacrificio cuando se trata de proteger a aquellos que amamos. Si hay algo que quiero que recuerden de nuestra historia, es esto: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente hay una razón. No permitan que nadie los convenza de ignorar esa voz interior que les dice que algo está mal. Investiguen, hagan preguntas, busquen ayuda profesional si es necesario. Es mejor estar equivocados y parecer paranoicos que estar en lo correcto y quedarse callados. Y si conocen a alguien que está mostrando señales de estar en una relación abusiva o manipulativa, no se queden callados. Ofrezcan apoyo, compartan recursos, ayuden a esa persona a encontrar ayuda profesional. Su intervención podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestra historia terminó bien porque actuamos a tiempo, porque confiamos en nuestros instintos y porque tuvimos acceso a los recursos necesarios para investigar y obtener ayuda. Pero no todas las familias tienen tanta suerte. Es nuestra responsabilidad compartir lo que aprendimos para que otros puedan reconocer las señales y actuar antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia los ha conmovido, si les ha enseñado algo sobre la importancia de confiar en sus instintos, o sobre las señales de abuso doméstico, por favor compártanla con otros. Denle like, suscríbanse para más historias como esta, y más importante aún, reflexionen sobre las relaciones en sus propias vidas. Hay algo que se siente mal, pero que han estado ignorando. Hay alguien en su familia que podría estar en peligro. No esperen hasta que sea demasiado tarde para actuar. El amor verdadero requiere valor, y a veces ese valor podría salvar una vida.